8:33. Saludamos a esta hora a Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. A don Claudio Pérez, director ejecutivo del SET. Bienvenido, Claudio. Muy buenos días, muchas gracias, Montserrat Patricio. Y se va a sumar en poquitos segundos Pablo Rodríguez del Instituto Libertad. Sí, bueno, bienvenido Claudio, estábamos hablando en la pausa, comentando así, grosso modo, del debate de ayer. Yo me demoré toda la mañana en escucharlo porque fue súper largo, casi 3 horas. Un debate muy interesante porque no se quedó en los temas clásicos, delincuencia, migración. De hecho, delincuencia se abordó bien tangencialmente, a diferencia de otros debates que ha sido como el tema. José Antonio Kast se quejó al final de que no había estado tan presente el tema de delincuencia, y se abordaron un montón de otros temas: eutanasia, 40 horas, reforma de pensiones, listas de espera, etcétera, etcétera. Se le vio, no sé si incómoda es la palabra, pero evidentemente José Antonio Kast no tuvo un buen desempeño. Hay varios especialistas de distintos sectores que así lo plantean. No respondió, bueno, esto ya venía pasando también antes de la primera vuelta, que no respondía a las preguntas. De hecho, parecía que estaba esperando que pasara rápido el tiempo, y él mismo decía ya como tiempo, ¿no? Para no contestar. Se manifestó contrario a medidas que son populares, o se enredó en algunas, como las 40 horas, dando a entender que las echaría para atrás. Lo mismo con el tema de pensiones, en fin. Salacuna también. Y lo más llamativo, o por lo menos que a mí me pareció más llamativo y más preocupante quizás, es en el tema migratorio, donde él dice: no voy a expulsar a los migrantes, pese a que lo había dicho muchas veces, sino que los voy a invitar a que se vayan, y los empleadores van a costear su pasaje de vuelta, dando a entender que hay como un mercado negro con el sector privado. Y bueno, se enredó, dijo cuestiones que la verdad son difíciles de comprobar. ¿Cuál es tu análisis, Claudio, yendo a José Antonio Kast, que yo creo que fue probablemente la figura que llamó la atención por su mal desempeño? Yo creo que ha sido el peor debate de José Antonio Kast, de todos los que le hemos conocido en estos largos años que ya lleva de candidato. Sí, pero efectivamente fue evidente la incomodidad del debate para José Antonio Kast, lo cual a mí me parece que no miro el fondo de los temas, sino que digo, es un candidato al que pareciera ser le importa bien poco los debates, porque lo plantea de esa forma, plantea en términos de asistir a pocos debates, que exista poco espacio de intercambio de ideas. Cuando existen estos espacios de intercambio de ideas, se le nota, yo diría más que incómodo, lo hace en un término más bien despectivo respecto a algunos temas. Como tú lo decías, ya terminó el tiempo, pasemos a la siguiente pregunta, eludiendo preguntas importantes. Es decir, a mí, más que la impresión de que fue un mal debate, me da la impresión que para él no le resulta grato estar en debates. Y él lo plantea, y planteaba el debate desde la entrada, lo plantea de esa forma, como diciendo, bueno, tengo que venir porque sería inaceptable que no participe en ningún debate. Pero su agenda, su equipo ha reducido a la mayor cantidad posible los espacios de deliberación, de confrontar ideas. Porque yo creo que sabe que mientras más se confronten ideas, probablemente menor electorado logra captar. Y también se enreda en algunos temas, como ustedes lo señalaban. Efectivamente hay temas los cuales son bien valorados por la ciudadanía, como el tema 40 horas, el tema Salacuna, por ejemplo. Eutanasia también tiene una alta valoración. Así es. Y se enreda precisamente en esos temas, y sabe que se enreda públicamente, porque sus posiciones son hoy día de nicho, y ya su electorado de nicho ya lo tiene. Entonces sabe que en la medida que siga manteniendo algunas ideas firmes, algunas ideas duras, respecto a las cuales ya tiene la votación, se empieza a enredar con electorado que pudiera adherir a su candidatura, o electorado que está dudando respecto de la votación de Jara, pero él sabe que mientras más se extrapole en esta etapa su postura, hay un electorado que probablemente va a decir, bueno, es el momento de votar por Jara. Entonces juega a una dinámica, me parece, bien compleja para el espacio democrático y de deliberación en torno a las ideas. No quiere deliberar en realidad. Ya, pero a ver, bueno, uno siempre trata de ser justo, ¿verdad? Pero es fácticamente comprensible que un candidato que tiene una ventaja no quiera debatir, porque debatir puede poner en riesgo la ventaja, ¿no? Eso uno lo podría entender incluso desde el punto de vista de la estrategia, de la campaña, en fin.
Pero en última instancia, en lo más profundo, no es aceptable que un candidato a la presidencia de la República no quiera debatir ni quiera decir qué es lo que va a hacer, ¿no? Ni lo que piensa. Ni lo que piensa. O sea, yo creo, o sea, coincido contigo, creo que él plantea los debates. Porque espérate, ya no es que no se le pregunte, se le pregunta bien directo, ¿qué va a hacer? Pasó el tiempo. Depende. Bueno, yo creo que efectivamente no es aceptable. Él tiene una estructura, una forma de plantear esta segunda vuelta electoral, para la cual ya quedan muy pocos días, que ya es claro que es básicamente no discutir sobre ideas, no plantear, no responder preguntas. Y yo creo que efectivamente para una elección democrática como la que tenemos, no es aceptable que un candidato al cual se le pregunten cosas, sea interpelado sobre algunos temas relevantes para la ciudadanía, no dé respuesta precisamente a aquellas interrogantes. Ahora, lo que yo decía anteriormente, esto a mi juicio tiene que ver con que él ya sabe que con esas ideas ya tiene un electorado cautivo, un electorado seguro, pero también es consciente que mientras más la repita, hay un electorado que se le puede, a un electorado que podría llegar, que no va a llegar, o un electorado que está dudando por votar por Jara, que frente al planteamiento duro de esa idea, puede tomar la decisión de votar por Jara. Sí, bueno, le damos la bienvenida a Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, cientista político. Pablo, bienvenido como siempre, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos hablando del debate de ayer, el primer gran debate, van a haber dos, el próximo es el martes 9 de diciembre, del desempeño, ya vamos a ir ayer en Jara, pero del desempeño de José Antonio Kast, que fue débil, a juicio de varios expertos, por decirlo de alguna manera, no entregó respuestas satisfactorias a los mismos periodistas que se daban cuenta de que él estaba dejando pasar el tiempo. La palabra depende, que incluso ya salieron memes como es habitual. ¿Cómo evalúas tú el desempeño de José Antonio Kast? Y te hago la pregunta también, independiente que haya sido malo, yo creo que eso es más o menos consensuado, o regular por lo menos. ¿Qué impacto puede tener esto, para no usar el cliché de mover la aguja? Porque de las 4 o 5 millones de personas que lo vieron ayer en simultáneo, probablemente muchas más a lo largo del día y a través de las redes, puede que esas personas hayan sido gente que ya tomó su decisión, personas politizadas, y que no van a cambiar de Kast a Jara, que además son dos extremos, digamos, ¿no? En términos de la elección, de los votos, ¿crees que puede tener algún impacto el mal o buen desempeño, en este caso, de José Antonio Kast? Yo creo que no tiene mucho efecto. Primero porque no sé si ayer fue un debate. O sea, fue una discusión en algunos puntos respecto a algunos temas, interpelaciones, cruzadas, más o menos seguidas, dependiendo de cómo uno lo mire y de quién uno haya visto un poco más activo en ese ámbito. Pero no fue un debate como para definir temas o ver miradas distintas respecto a las cosas, sino que fue preguntas sobre cosas específicas que Kast no ha respondido probablemente durante la campaña. Y sí, yo concuerdo con Claudio que ahí tiene un problema Kast, o sea, tiene que responder respecto a los temas, eso no tengo ninguna duda. Pero lo que ayer vimos fue una discusión, más bien fue una pelea entre los candidatos, y yo creo que eso no le aporta mucho a nadie. O sea, a Jara probablemente le refuerza su voto duro, porque la gente está esperando que sea más dura contra Kast, probablemente su sector, pero no sé si la gente quiere ya más pelea entre los políticos. Yo creo que eso de esa fórmula, yo creo que está un poco agotada de buscar siempre la confrontación, buscar siempre la cuña más fácil. Y yo creo que eso la gente ya está un poco cansada. No sé tampoco qué quiere la gente, pero sí estoy más o menos seguro de que el ánimo de ayer, el ambiente de ayer, yo creo que no favorece a ninguno de los candidatos. O sea, incluso más favorece a la gente que dice, no, yo no quiero votar por ninguno de los dos, o más bien me voy a abstener ese día, voy a votar en nulo o blanco, no sé. Pero no sé si puede afectar positivamente alguna de las campañas, la verdad. ¿Y el desempeño de Kast, qué te parece? Porque un candidato que tiene todas las posibilidades de ser presidente, ya tiene por lo menos asegurado, según las encuestas, ¿no? Y la última elección, el 50%, que no diga qué va a hacer, o como dice Claudio, que no transparente qué es lo que piensa. Todo dice, respecto de todo, él dice, vamos a ver el 11 de marzo, les aseguro que vamos a hacer algo mejor, pero no dice qué. O sea, por ejemplo, en el ámbito que es muy sensible de las pensiones, cuando se plantea eliminar este mecanismo del autopréstamo, ¿no?
que implica una mejora sustantiva, que es lo que se consiguió de solidaridad en el sistema, y no se dice qué es lo que se va a hacer en lugar del autopréstamo. Es complejo porque deja a gente que está a punto de jubilar, o adultos mayores, también con una incertidumbre. O sea, más allá de que esto no tenga un impacto electoral, racionalmente nosotros igual, como medios de comunicación y en estos espacios, hay que también plantear eso, ¿no? De que un candidato a presidente tiene que entregar respuestas, definiciones. Y José Antonio Kast, no en este debate de ayer, en los últimos no las ha entregado. Sí, yo concuerdo, es un problema importante no solamente de la campaña, sino que también de lo que él podría hacer durante su gobierno. A lo que tú dices, yo sumo el tema de derechos humanos. Tuvo la oportunidad ayer de ser mucho más claro, o tratar de ser más explícito respecto a lo que él piensa, respecto a algunos presos de la dictadura. Entonces, yo creo que él se ha ceñido a una estrategia que probablemente es de no cometer muchos riesgos, no arriesgar mucho. Quedarse en el estado de emergencia. Que eso... El gobierno de emergencia, perdón. Yo creo que alcanza para ganar la campaña, probablemente, pero con eso no va a gobernar. Y eso ahí va a tener que tener un discurso mucho más político, yo creo que es lo que viene. Y ojalá fuera mucho más claro en su respuesta. Yo creo que un gobierno de emergencia, lo económico, lo social, en seguridad, no va a alcanzar para que él tenga un buen gobierno, ni siquiera. Entonces, yo creo que sí está al debe esas materias y debiera ser mucho más claro en las preguntas frente a los periodistas que le hacen. Yo he escuchado conversaciones al aire, en café, en bares, sobre si es justo y correcto contrastar las declaraciones de José Antonio Kast en esta campaña con las de las campañas anteriores. ¿No? Hay quienes dicen, no, el país cambió mucho, está bien, no corresponde sacarle ahora en cara lo que dijo el 2017. Bueno, eso aplica para Janet Jara también. Hay otros que dicen, no, pero si son temas sustantivos, nadie cambia de opinión. Pero dicho esto introductoriamente, lo que uno ve son contradicciones no respecto a la elección anterior, sino respecto al mes pasado. O sea, yo quiero leer textualmente lo que dijo el candidato Kast el domingo 26 de octubre en el debate de Canal 13 respecto a cómo iba a implementar, debate donde ratificó que iba a expulsar a los 337.000 migrantes irregulares. Leo textual al candidato Kast, domingo 26 de octubre. Hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes charter de 100 millones de pesos, unos $106.000 por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida. Esto fue lo que dijo el 26 de octubre. Independientemente de que creo que a estas alturas cualquier persona razonablemente entiende que esto es inaplicable, ayer dijo otra cosa completamente distinta. Dijo que nunca había hablado de expulsión. Dijo que nunca había hablado de expulsión. Dijo que los empleadores iban a contribuir a financiar la salida de estas personas y que las personas las iba a invitar a que salieran voluntariamente. Entonces, tenemos una diferencia de un mes y 10 días entre una declaración y la otra. Digo, para un tema que el mismo Partido Republicano ha planteado que es uno de los dos problemas prioritarios del país. Así es. Yo estoy de acuerdo contigo, Patricio. Creo que hay que distinguir. Una cosa es lo que se denominó en algún momento la arqueología tuitera, y otra cosa es mirar el tiempo más cercano, más próximo. Y creo que en ese punto tú tienes razón, Patricio. Creo que en este tema, especialmente un tema tan sensible para la ciudadanía, para el país, como es la migración, este nivel de contradicciones de José Antonio Kast no se entiende derechamente, no se entiende en una candidatura presidencial. Uno podría entenderla tal vez en otro tipo de candidatura, en una candidatura parlamentaria, qué sé yo, pero en una candidatura presidencial, alguien que aspira a gobernar el país, que tenga este nivel de contradicciones en menos de 30 días, a mí me parece que es grave, es preocupante. La afirmación que hizo José Antonio Kast hace un par de días atrás, el 26 de octubre, todo el mundo sabe que es completamente impracticable. No existe una posibilidad real de expulsar más de 300.000 personas del país, por varias razones, desde transporte, desde país que los pueda recibir, no hay posibilidad alguna de eso, de hacerlo. Entonces, lo que hace Kast hace 3 semanas atrás es muy, muy poco serio para la política. Y también es complejo que el día de ayer haya terminado diciendo que nunca había dicho eso.
Eso me parece mucho más complejo en una candidatura. Y yo pensaría que en el tema de migraciones, lo que uno aspiraría por parte de las candidaturas, y especialmente la candidatura de Kast, es que se aborde con seriedad lo que esto significa. En migración hay un problema complejo que tiene que ver con la migración irregular y mucho más complejo con el crimen organizado vinculado a la migración irregular. Pero la migración hay que mirarla en lo que eso significa en términos generales y globales para nuestro país. Y hacer cuña política, cuña electoral en torno a un tema tan sensible, a mí me parece que es muy grave para el debate público que necesitamos hoy día. No, y además esto de vamos a invitarlos, como si invitando a los migrantes fuera a generar algún efecto o que todos los migrantes irregulares tuvieran algún empleador. Pero bueno, no se sostiene por Ahora, ningún en lado. algún momento de la primera vuelta, y Pablo Kast planteaba, y su comando, que ellos tenían el cálculo, pero yo no sé cuál es la metodología del cálculo, de que por cada persona que el Estado obligara a irse, iba a haber otras 5 que se iban a ir voluntariamente. Esa era la presunción, pero no lo digo por pegarle en el suelo al candidato, pero no logré, busqué ayer y no logré apreciar cuál era el fundamento para hacer ese cálculo. Igual, yo sé que cuando uno en una campaña promete que va a resolver completamente un tema, casi nunca lo resuelve, pero igual es bueno poner las cosas en el plano que corresponden a una razón de 100 personas diarias, que sería lo del charter, que ya dijimos que en todo caso no tenía mucho fundamento. No te da para expulsar 337.000. Ahora, Sí, claro. eso supondría además una política de persecución, como lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, cuestión con la que yo no comparto, precisamente para generar toda esa sensación de inseguridad y temor en la población migrante. O sea, si lo que está pensando es una política como esa, me parece que estamos frente a una cuestión bastante compleja. Sí, Pablo, bueno, hay que decir que en los programas y en los debates siempre se plantean cuestiones que son difíciles de realizar o irrealizables, ¿no? Siempre desde el equipo de José Antonio Kast ponen el ejemplo del transporte cero de Gabriel Boric, que va a tener cero costo, cero emisión, aunque se ha avanzado harto en el tema de los buses eléctricos, en fin. Pero estamos hablando de un tema central, como es la migración, ¿no? Que lo estamos viendo ahora en la frontera con Perú. Pero bueno, si quieres comentar algo de eso, y pasando a Janet Jara, para no hablar solamente de José Antonio Kast, esta estrategia de, lo voy a decir en términos muy coloquiales, de ponerse bélica, ¿no? Y de ir al choque con José Antonio Kast, porque ayer a rato era incómodo verlo, ¿no? Porque era muy agresiva, insistente, era evidente que ella tenía frases como prefabricadas, que las repetía, y claro, tú dices, no, a la gente no le gusta quizás la pelea, la confrontación, pero ella fue muy evidente en esa estrategia. ¿Tú crees que le rinde? ¿Genera algún tipo de anticuerpo? ¿Cómo ves el desempeño también de Janet Jara, que en términos de las respuestas que entregó se le vio mucho más sólida, pero esta actitud puede generar también algún tipo de rechazo? No sé, lo planteo como una hipótesis. Sí, lo que pasa es que yo lo que veo es que hay un claro diseño de la candidatura de reforzar esto. Algo de esto ya vimos las semanas anteriores en no sé si debate, foro social, en una radio, donde también ocupó el mismo estilo. De, claro, tratar de buscarle la mala respuesta a Kast, tratar de buscarle ahí que Kast tuviera respuestas malas o incorrectas para lo que ella estaba planteando. Y ayer se vio mucho más eso, ese mismo estilo. Se vio mucho más profundizado justamente de tratar de sacarlo un poco del margen del debate a Kast, y yo creo que no le sirve. O sea, le sirve para estar hoy día hablando de esto, si eso puede ser bueno para la candidatura, y le será útil probablemente para convencer a la gente que ya votó por ella de que se sume, pero yo no sé si el estilo que ella está manteniendo en esta última semana sea bueno para ella. O sea, ella en las semanas previas y en las primarias había mostrado otro tono de la campaña. No sé si era tan dialogante, pero sí era muy directa, muy sencilla para responder las cosas, tratando de generar cierta empatía con la gente. Y eso yo ayer no lo vi por ninguna parte. O sea, es un estilo mucho más confrontacional con Kast, y es para que Kast cometa errores. Y puede haberlos cometido cada ayer en medida que no responde algunas cosas, pero yo no sé si convence a gente que hoy día no está interesada en la política con ese discurso.
Yo creo que eso es lo más importante como balance del debate. Ahora, en todo caso, para efectos del análisis, el dilema en el que está Janet Jara es un poco parecido al que estuvo en algún momento de Elin Matei, ¿no? Cuando se decía, Elin Matei tiene que hacer un cambio drástico sí o sí en su campaña, si no, no va a poder repuntar. Y no sé con qué percepción se quedaron ustedes, pero yo me quedé con la percepción de que al final nunca lo hizo, ¿no? Y parece lo que hizo y después se echó para atrás y luego... y por lo tanto, claro, si avanzas 2 pasos y vuelves al punto de partida, al final miraba en perspectiva, no lo hiciste, ¿no? Como que parecería también que a Janet Jara no le queda otra opción dada la percepción que existe, no voy a tener la prudencia de no decir por mi parte que es una realidad, pero hay una percepción, ¿no? Sí, yo diría que es una estrategia que me parece bien válida en este momento. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta el candidato que parecía estar a la extrema derecha era Kaiser. Sale Kaiser y pareciera ser que Kast busca seguir manteniendo un perfil de la primera vuelta donde él no era la extrema derecha. Y yo creo que hoy día Kast es la extrema derecha. Y lo que está haciendo y la dinámica que muestra ayer Jara tiene que ver precisamente con mostrar y acreditar eso. Extrapolar precisamente eso para mostrar que Kast efectivamente no es menos derecha que Kaiser, sino que Kast es la extrema derecha. Y yo creo que la dinámica de las preguntas, de la interpelación, tiene que ver precisamente con eso, con hacer que Kast responda a temas complejos, temas que lo posicionan efectivamente en la extrema derecha, para mostrar dónde está políticamente ubicado Kast. Y eso, a mí me parece que en esa dinámica a Janet Jara le permite precisamente ir a buscar más electorado del que votó por ella en primera vuelta, que es lo que tiene que hacer naturalmente. Y yo creo que ahí hay un electorado bien importante que efectivamente, mientras más evidente sea la posición política, el extremo político de Kast, le permite precisamente abrir esa búsqueda electoral. Ahora, lo que sí es cierto es que también hay un electorado al que... Lo voy a decir de esta forma, más que los temas de fondo hoy día, lamentablemente, yo no comparto eso, lamentablemente, le preocupa más la forma en que se dé el debate, más que los temas de fondo. Y eso es muy preocupante, porque uno detrás de alguien que haga un discurso muy calmado, muy bonito, pueden haber ideas muy complejas. Pero yo creo que hay un electorado que hoy día, dado el descrédito de la política, el descrédito de las instituciones políticas, más que mirar el fondo, está mirando la forma del debate. Yo creo que hay un electorado que hay que poner ojo. Ahora, yo creo que eso es muy complejo para la política, porque yo creo que, de nuevo, hay ideas muy complejas, muy dañinas para la democracia, que pueden plantearse en un tono muy calmado. Y creo que eso es muy complejo. Sí, yendo al fondo y no solo quedándonos en las formas, Pablo, Claudio, ayer apareció en el debate, y lo quiero vincular con lo que terminó ocurriendo al final de la jornada, ¿no? Que es este encuentro anual de la industria que reúne al gran empresariado, salió al baile Jorge Quirós. Ahí Janet Jara hizo varias intervenciones interpelando a Kast por el rol que él tuvo como asesor en el pasado, ¿no? Con empresas que se coludieron. Ahí usó algunos términos que fueron como comentados, ¿no? Pero bueno, más allá de las formas, la figura de Jorge Quirós, ¿ustedes cómo la ponderan? Es una persona que además tiene ideas que uno podría considerar, no sé si extremas es la palabra, pero que no están en la centro derecha. Él habla de regulación, por ejemplo, ¿no? Habla de bajar impuestos, de un recorte, incluso en su momento dijo de 21.000 millones de dólares. Que tiene posiciones que son disruptivas, lo voy a decir de esa manera, ¿no? Y que tiene este historial donde se menciona el tema de la colusión, también esto de haber manejado en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol. Ayer José Antonio Kast dijo, bueno, él no ha sido condenado, no ha sido procesado, cosa que es efectiva, pero hay un estándar ético que va más allá de un fallo judicial, ¿no? Lo planteo como una pregunta. ¿Tú crees, Pablo, que la figura de Jorge Quirós pueda ser una piedra en el zapato para José Antonio Kast, o crees que no es tan relevante? Es que, con todo respeto, pero la gente no conoce a Jorge Quirós. O sea, eso es verdad. Entonces, cuando Janet Jara intenta preguntar por alguien que nadie conoce, porque nadie lo conoce, en círculos políticos, económicos y recientemente, porque el economista cierto prestigio, pero masivamente no es conocido. Entonces, cuando Janet Jara intenta presionarlo y le pregunta qué va a hacer, por qué está con él,
no tiene ningún efecto para la gente, porque la gente no está en esa línea de saber exactamente lo que él haya hecho o no haya hecho en su vida anterior. Entonces, probablemente ya de instalar temas, eso sí está bien, o sea, el tema de las posibles colusiones, los efectos de la gente, y eso está perfecto, pero cuando tú lo llevas tanto a concentrarlo a una persona que para la gente común y corriente no es conocido, no se pierde tu estrategia y termina la pelea, y termina la discusión de qué hace él ahí o cuál es su rol. Entonces yo creo que hay una confusión ahí respecto a cuán directa tiene que ser ella y hacia qué tiene que apuntar, porque si ella apunta al tema de las colusiones, perfecto, hay una condena evidente respecto a aquello, pero si lo centra en criticar a Jorge Quirós y porque es parte de su comando, yo creo que eso no tiene tanto efecto como sí lo podría tener el tema en general. Sí, ayer la retórica de Janet Jara trató de enfatizar en que, la cito textual, le había metido la mano al bolsillo a los chilenos, ¿no? O sea, tratando de ir en la línea que tú planteabas, Pablo. Ahora, si de Jorge Quirós hasta el momento no se sabe mucho, digo en términos generales, que como tú señalas, es probable que en el futuro reciente de ganar caso ocurrirá, porque se le menciona como un muy probable candidato al Ministerio de Hacienda. De hecho, Felipe Larraín lo ungió. Y el otro que circula es José Luis Daza, el asesor del presidente Milei en Argentina. Sí, yo creo que, a ver, queda muy poco espacio, muy pocos días para la segunda vuelta. Entonces yo creo que efectivamente el debate de un buen resultado en la segunda vuelta se juega en varios temas relevantes. Uno, yo creo que hay un tema importante, el tema de seguridad pública en nuestro país. Es un tema eje y que creo que marca un punto bien importante en lo que sea los próximos días, para lo que queda. Lo otro tiene que ver en la capacidad de que tanto Janet Jara como Kast sea capaz de ofrecer un relato que sea aceptable y que permita que la ciudadanía crea que esto va a estar mejor, que va a tener mejores condiciones de vida hacia adelante. A mí en eso me parece que lo que hace Kast no va precisamente en esa línea. Kast, al guardar silencio, al no responder preguntas, al no sincerar su posición política, precisamente no está pensando en eso. Sigue centrado en ideas de una extrema derecha, porque el punto importante es que esta no es la derecha, esta es la extrema derecha, a mí me parece. Y aquí hay una derecha que ha tenido que plegarse precisamente a esto. Pero estas son las ideas de la extrema derecha. Y eso es bueno sincerarlo y transparentarlo. Y a mí me parece que la candidatura de Jara, al plantear, al abordar estos temas, al tratar de ponerlos sobre la mesa, precisamente está tratando de poner en el tapete las propuestas o una forma de entender la sociedad, mirar la sociedad que aspira a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y me parece que eso es lo que se va a jugar en la segunda vuelta. Ahora, discutir efectivamente sobre el nombre de personas que por más capacidades profesionales que puedan tener, no son conocidas ampliamente y son solo conocidas en una élite económica o en una élite política, yo creo que no tiene ningún impacto electoral, pero sí tiene un impacto para poder decir en qué es lo que cree cada uno de los candidatos. Porque efectivamente, una cosa es decir que nos parece que la colusión, los abusos con la ciudadanía son completamente, hay que rechazarlos completamente y son completamente repudiables los actos de colusión que hemos vivido en los últimos años, y otra cosa es guardar silencio respecto de lo negativo y lo mal que le hace al país, los actos de colusión. Y creo que ese es el punto que trata de hacer Janet Jara. Y trata de poner sobre la mesa cómo miramos la sociedad y cómo entendemos que deben resguardarse los derechos de las personas. Y a mí me parece que el punto relevante es que la colusión es mala para el país, los actos de colusión son totalmente condenables y uno esperaría que ambas candidaturas condenaran aquello y solo lo condena Janet Jara. Sí, bueno, a propósito de la mención que hacía Pato a José Luis Daza, se ha instalado y con harto éxito probablemente a nivel comunicacional esta idea de que Chile necesita cambios profundos, que se cae a pedazos, y por eso mencionaba también lo de el encuentro ayer, donde el último que asistió el presidente con el gran empresariado, donde él elogia el rol, por ejemplo, de Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA, y plantea nuevamente esta frase de que el país no se cae a pedazos. Y lo planteo también como contraste a lo que ocurría en Argentina, ¿no? En el contexto en el que sale Javier Milei,
con todas sus propuestas bien transformadoras, pero en un contexto económico y social muy distinto al que vive Chile. Lo planteo, no sé si le quieren dar una vuelta cuando regresemos de la pausa, ¿no? Porque es el meollo del asunto. O sea, ¿por qué se plantea un gobierno de emergencia? Porque el país está en una situación catastrófica, ¿no? Para quienes no creen eso, se requiere quizás algún tipo de cambios, pero con gradualidad, que es un poco lo que plantea Janet Jara. Bueno, son las 9:03, hacemos un breve corte y a la vuelta regresamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historia juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Los días 5, 6 y 7 de diciembre, el Centro Cultural Estación Mapocho se convertirá en el epicentro de la música chilena. Y no te olvides, Radio Universidad de Chile estará presente para traerte toda la cobertura de este gran evento. Vívelo al máximo, solo por el 102.5 FM. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Ya Montserrat Rolano, ahora ya no tienes ninguna excusa para no llevar a la Alesia. Porque hoy, mañana y el sábado se va a presentar en una versión del Ballet Nacional Chileno uno de los ballets más famosos de la historia, y qué duda cabe, el que más le gusta a los niños. No es por nada que en esta época el Cascanueces se presente y con estos juguetes que se transforman en la noche transformen en general un clima de los ballets que es como más solemne en una cosa más chascona. Los niños se ponen a gritar y a todo el mundo le parece muy bien. Bueno, como bien se sabe, hay muchas versiones de este ballet, pero la música original es el del gran compositor ruso Tchaikovsky. Para esta oportunidad, que es hoy día jueves, el viernes y el sábado a las 20 horas, pero también una función que va a haber el sábado a las 4 de la tarde. La versión que se va a dar a conocer es la del director artístico del Banch, Mathieu Guillamón, por supuesto Banch, Ballet Nacional Chileno de la Universidad de Chile. Los invitamos a través de seac.chile.cl a que compren sus entradas para ir a ver esta versión del Cascanueces, pero muy en particular, ahora mismo, y para incentivarles, vamos a regalar 5 entradas dobles para que asistan a la función de mañana viernes a las 8 de la noche en punto. Tienen que llamar al 229-7715-79, 229-7715-79, y en poquitos minutos más les contamos quiénes son las y los ganadores. Espectáculo más apropiado para ir con niños que este, imposible. Sí, quiero concursar, pero sería inadecuado. Habría que revisar el estatuto administrativo, claro, a ver si... Sí. Bueno, yendo a temas más aburridos que el que planteaba Pato, yo les dejaba instalado antes de la pausa, ¿no? Esto de, y a propósito de lo que ocurrió ayer con el empresariado, esta idea de que el país está en el despeñadero, ¿no? Que se está cayendo a pedazos. ¿Qué les parece esta idea que se volvió a insistir por parte del gobierno y se hace con argumentos? Uno escucha al ministro Grau, por ejemplo, y antes al ministro Marcel, o a Camila Vallejo, dar argumentos de la inversión extranjera, del crecimiento. Esta semana tuvimos un IMASEC aceptable de un 2,2, pero por otro lado también hay argumentos, ¿no? Pablo, ¿cómo ves tú el escenario del país ahora, a pocos días de la elección? Yo creo que el país no se está cayendo a pedazos. No hay claramente un gobierno que especialmente en temas de seguridad y economía no lo ha hecho bien. La economía crece a un 2% hace bastante rato. La capacidad de crecer más allá de eso está limitada por ciertas condicionantes más estructurales, pero la inflación no menos de 4%. No se ha hecho mucho, el empleo se ha mantenido alto, hubo muchos meses con el desempleo de las mujeres casi en 10%, y la deuda del Estado fiscal, que es la deuda que genera el gobierno central, ha aumentado. Entonces, claro, uno no puede decir que el país está en su peor momento ni está en una crisis terminal, pero sí hay ciertos indicadores que no son buenos. Y eso, claro, a veces desde la derecha se exagera justamente para buscar una posición política, pero también el gobierno lo minimiza para de alguna forma decir que lo ha hecho bien. Yo creo que en términos económicos ha sido un gobierno bastante mediocre. Pensemos que cada cierto tiempo están reajustando los cálculos, hay una imprecisión importante en las cifras del Estado, que ese problema no es menor y que puede tener consecuencias incluso para el futuro, para lo que venga en cuanto al gobierno que le toque asumir. Entonces, no hay un escenario catastrófico, no, pero es un gobierno que no puede sacar muchas cuentas alegres respecto a la economía, y eso ahí no tengo duda. Probablemente hay un clima mucho más que profundiza en algunas temáticas, pero no sé si el gobierno pueda cantar victoria de su manejo económico durante esta administración. Claudio. Sí, bueno, no creo que el país no se está cayendo a pedazos. Tenemos una institucionalidad que todavía funciona, pero yo creo que el problema que hay hoy día en el país tiene que ver con la calidad del debate, la calidad de la esfera pública y la confianza en las instituciones. Yo creo que eso es preocupante. Evidentemente uno puede analizar cifras económicas,
y las cifras económicas son lo que son y dicen lo que sabemos que dicen, que efectivamente tenemos problemas de crecimiento, hay un desempleo estructural que es complejo, hay un desempleo sobre todo en lo que se denomina los nini, que no estudian ni jóvenes que no estudian ni trabajan. Hay problemas muy complejos, de los cuales hay que hacerse cargo, que yo creo que evidentemente este gobierno está terminando, pero hay problemas que vienen de situaciones estructurales también. Y que solo se resuelven en el mediano y largo plazo, no se resuelven rápidamente. Yo creo que de eso hay que efectivamente hacerse cargo. Creo que en el tema seguridad hay un tema bastante complejo que yo lo he tocado en programas anteriores, que me parece que hay varios estudios que señalan que Chile, teniendo cifras de criminalidad comparativamente baja, es de los países con mayor temor. Y yo particularmente eso no lo considero negativo. Lo que en sí, mi análisis es que afortunadamente todavía tenemos la capacidad como sociedad de sorprendernos, de espantarnos sobre un crimen organizado que está entrando muy fuerte en nuestro país, y tenemos esa capacidad de asombro, que me parece que es bueno que lo tengamos, porque yo no quiero vivir en un país donde tengamos altas tasas de criminalidad y a todos nos dé lo mismo. Es decir, estemos todos con un nivel de pasividad donde nuestra sensación de inseguridad sea la que es. Me preocupa, y creo que eso por un lado. Y vuelvo al tema de inicio. Yo creo que lo preocupante del país, junto con todo lo anterior, por cierto, tiene que ver con el deterioro de la política, deterioro de nuestra élite política, deterioro de nuestro debate político, de nuestro debate en la esfera pública, donde se plantean ideas contradictorias, como lo que conversábamos anteriormente, en menos de 30 días por un candidato y no pase nada. O sea, pareciera ser que eso es normal, es habitual en el debate público. A mí me parece que eso es completamente negativo. Me parece que es completamente negativo que no existan propuestas de largo plazo para enfrentar problemas complejos y que solo se esté pensando en cuñas políticas para temas complejos, como es la seguridad pública, como es la migración irregular, se use solo en temas electorales y solo con cuñas políticas. A mí me parece que ese es el gran problema que tiene hoy día nuestro país y como sociedad. Porque todo lo demás, los temas de seguridad, los temas de crecimiento económico, los temas de desempleo, suponen grandes acuerdos, suponen acuerdos de los actores políticos. Y cuando esa capacidad no existe, que yo creo que hoy día existe bien poca capacidad de construir acuerdos y construir consensos, no se van a resolver esos problemas estructurales. Y creo que ese es el problema que tenemos hoy día, y creo que ahí es donde tenemos un deterioro bastante grande del cual tenemos que hacernos cargo como país. Ya, me recojo me baso en lo mismo que tú acabas de decir, Claudio, para pasar al tema siguiente, que es el tema de las tomas. Porque la propuesta es que no hablemos de la mega toma de San Antonio solamente, sino que hablemos de las tomas, ¿no? Es comprensible que la mega toma de San Antonio genera un efecto incidente en toda la comuna de San Antonio, por eso deja de ser un problema comunal y se transforma en un tema nacional. Es una toma grande, viven 12.000 personas, pero para que vayamos contrastando, 3.500 familias viven en la megatoma de San Antonio. Según el último catastro de techo, hay 120.000 familias que viven en campamento. 12.000 en San Antonio, 350.000 en todo el país. Y la región de Valparaíso es la región que tiene más tomas. Por lo tanto, uno podría incluso resolver de la manera más virtuosa posible el problema de la megatoma de San Antonio. Y esto, si lo planteáramos como tema las tomas y no lo de San Antonio, no terminaría por resolver nada, ¿no? El tema es cómo nos hacemos cargo de esto. Hay un factor que es bien obvio, que es que en 1995, cuando el PIB y el ingreso per cápita de este país era mucho menor que el actual, vivía menos gente en tomas y en campamentos que la que vive ahora. Algo está pasando, ¿no? Y están pasando varias cosas al mismo tiempo. No es solamente un problema de migración, crimen organizado, narcotráfico, orden público, oferta-demanda. Es todo eso al mismo tiempo, ¿no? Bueno, quería preguntarles cómo lo ven en la misma línea de lo que planteaba Claudio, de cómo estos temas complejos de repente se despachan en los medios con... Las autoridades caen en eso, ¿no? Un operativo con retroexcavadora y los canales a la hora de los matinales. Otros van a la Contraloría y así sucesivamente, pero nunca terminamos por hablar del problema de fondo, ¿no? El Pablo. encarecimiento del suelo, Pero por supuesto. La escasa posibilidad de acceder a viviendas, ya arrendar es muy difícil en la región metropolitana, comprar es prácticamente imposible, que también es parte de lo... O sea, a mí me ha asombrado enterarme que un arriendo de una pieza en una población de Santiago para un migrante puede llegar a costar casi 400.000 pesos al mes. Bueno, ¿cómo se vive en esas condiciones? Bueno, Pablo. Sí, hay obviamente dos aristas. La que tú mencionas tiene que ver justamente con el problema de fondo del tema de las viviendas, los campamentos, que
que ahí han habido esfuerzos, pero probablemente no lo suficientes para evitar su proliferación. Hay mucha gente que está yendo a campamentos, como tú señalas, y eso es un problema importante, y algunas zonas más específicas, pero junto con ello, y decir que eso es lo más importante del tema, aquí hay un conflicto entre lo que el gobierno ha hecho respecto a un mandato judicial. Y eso es lo que complica la discusión. Tipo. Porque no es que haya que desalojar la toma porque los dueños lo están pidiendo, sino que una decisión que ha sido larga, que ha tenido recursos distintos durante su proceso, le señala al gobierno que tiene la obligación de actuar. Y el gobierno no lo ha hecho. O lo ha hecho a paso muy lento. En el sentido de que el ministro Montt en su momento ha señalado las problemáticas de un desalojo de esta magnitud, que son claros, no lo pongo en duda. Pero un gobierno no puede hacer cosas distintas a lo que el Poder Judicial está mandatando. Entonces ese es el problema también que claro, entre el problema social, que no lo niego, que es muy importante, hay una decisión judicial que tiene que aceptarse, de acatarse. Y ahora el tema de cómo se organiza esto, de si se expropian ciertos sectores para darle vivienda a las personas, puede ser una medida complementaria, pero eso no quita que si la justicia te está diciendo algo, tú tienes que hacerlo. Pero el problema es fáctico, ¿no? Porque, por supuesto. ¿qué es lo que dice la justicia? Dice que estas 12.000 personas están incurriendo en una ilegalidad al ocupar un terreno que no les pertenece. Entonces, ¿qué es lo que le dice la justicia al Poder Ejecutivo? Restablezca el imperio de la ley y erradique a esas personas. Ese es el fallo, ¿no? Pero saca a las 12.000 personas y ¿qué haces con ellas? Se van a ir a algún lado. Hay un problema evidente, pero si no se empiezan a respetar las decisiones judiciales, es un problema también importante. Sí, obvio. Y no solo por los dueños, sino que por lo que eso implica, la señal que significa, y además porque uno está pensando que este gobierno está dilatando el tema para que el siguiente lo administre o lo resuelva. Y eso tampoco es tan responsable. Yo insisto, el ministro Montt ha sido le ha puesto bastantes trabas justamente a este desalojo por razones probablemente válidas, pero ¿quién va a tener que hacerse cargo de esto el próximo gobierno? Y eso creo que no es la mejor medida. Sí, ahí Claudio, bueno, está en lo que dice de Pablo. Ayer en el debate también salió este tema y Janet Jara dijo: yo voy a hacer que se cumpla la ley y voy a desalojar, o sea, no algo muy distinto a lo que, por ejemplo, plantea José Antonio Caz al respecto. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace con esas personas? O sea, 12.000 personas no es menor, no van a desaparecer de la faz de la tierra. Yo creo que, a ver, efectivamente, los fallos son para cumplirlos. O sea, eso forma parte del Estado de Derecho. Ese primer consenso básico, ¿no? Claro, es un consenso básico de la convivencia entre personas. Los fallos hay que cumplirlos, ¿ya? Dicho eso, efectivamente, cumplir un fallo en estas características, en estas condiciones, respecto a esto, trae consecuencias bien complejas de dónde se va a reubicar todas esas personas, todo eso. Ahora, yo sin tratar de no contestar esa pregunta, quiero ir a otro tema que tú planteabas en la pregunta inicial, Patricio, que tiene que ver con cómo vamos a entender la necesidad de vivienda en el país. Para mí forma parte de un derecho. El acceso a la vivienda. Forma parte de un derecho social, además. Y del momento que tú lo entiendes de esa forma, eso trae consecuencias. Y yo creo que por eso es importante la política y por eso son importantes las ideas políticas. Porque es muy distinto si tú no lo concibes como un derecho social. Yo lo concibo como un derecho social. Y de eso deriva que el Estado tiene que tomar medidas para evitar que eso, para permitir que ese derecho se pueda cumplir, ¿ya? Por ejemplo, hay un tema bien complejo en el país, y también pasa en otros países, esto no es solamente nuestro, de la especulación inmobiliaria. Lo sabemos. De eso hay que hacerse cargo. No es razonable los niveles de especulación inmobiliaria que tenemos en nuestro país. No es razonable las alza en el precio de las viviendas que ha ocurrido en los últimos 10 o 15 años en nuestro país, en las principales ciudades de nuestro país, porque esto ya ni siquiera es en la región metropolitana. Vamos a cualquier capital regional y está ocurriendo exactamente lo mismo con la especulación inmobiliaria. Lo que existe, porque lo sabemos, es que el arriendo se ha transformado en un muy buen negocio, de muy buena rentabilidad. Bueno, sobre eso hay que conversar. ¿Qué tan razonable es que se permita esa especulación inmobiliaria? ¿Cuánto debe invertir el Estado precisamente para otorgar vivienda a las personas que no pueden acceder a un crédito, por ejemplo? ¿Cuánto va a invertir el Estado? ¿El Estado va a tener que pagar sobreprecios por esos terrenos?
todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora, eso supone que entendamos el derecho a la vivienda como un derecho social. Si no lo entendemos de esa forma, probablemente para algunos la especulación forma parte del juego del mercado. Y bueno, y el mercado se autorregula. Yo no creo en eso. Yo creo que hay situaciones en las que el Estado debe participar y debe intervenir. Y por eso es que la política, a mi juicio, requiere de un Estado robusto, con respeto a todas las libertades de emprendimiento económico y todo lo que eso significa. Pero hay áreas en las cuales necesitamos de un Estado robusto, que se haga cargo de resolverlo. Y a mi parecer, el tema de la vivienda no se va a resolver dejando esto al mercado. Y es evidente que no se va a resolver, y no se ha resuelto en otros países dejando esto al mercado. Entonces, si no somos capaces, de nuevo, de generar un acuerdo, de generar un consenso respecto de lo que es el acceso a la vivienda, no vamos a poder resolver esto, porque el problema no es entregarle vivienda a las personas. Son las reglas del juego que están hoy día para el acceso a la vivienda. De quienes no tienen acceso a crédito, de quienes tienen acceso a crédito, porque hay mucha gente que teniendo acceso a crédito, aún no puede acceder a una vivienda por el alto precio de esta. Y no va a poder hacerlo, probablemente por mucho tiempo. Entonces, todo eso tiene que abordarse, de verdad, a mi juicio, con un gran acuerdo y una política de Estado sobre un tema tan complejo como la vivienda, porque además tiene una serie de externalidades negativas. Las tomas son negativas por sí mismas, pero ya sabemos que hay tomas que están dominadas por el crimen organizado. Antes lo voy a decir en otros términos, antes las personas iban y se tomaban un terreno y vivían en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos, nada de eso. Hoy día no basta tener la voluntad de tomarse un terreno. Hoy día, aparte de tomarse el terreno, después hay que pagarle un arriendo a un delincuente. Claro, que forma parte del crimen organizado. No es la toma del disco La Población de Víctor Jara. Tal cual. Sí. Hoy ya sabemos que hay tomas donde las personas que están ahí pagan arriendo por tomarse un terreno. Y se lo pagan a un criminal. Se lo pagan al crimen organizado. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, esa es la magnitud del problema que tenemos hoy día. Hay tomas grandes donde opera el crimen organizado y lo sabemos. Y hay casos dramáticos donde sabemos que se asesina gente, se secuestran personas al interior de las tomas. Eso es lo que se está generando al no hacerse cargo de este problema. Sí, el tema es bien complejo, Pablo. Claudio lo planteó en su dimensión ideológica. Creo que está bien que sea así, porque en el debate se dan muchas cosas. Por ejemplo, un actor bien relevante en el país, y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, ya no es solo un gremio, sino que ya es un poder fáctico en la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no? La Cámara Chilena de Construcción, que a su vez accionista de ISAPRE, que es dueño de medios de comunicación, y así sucesivamente, y que plantea permanentemente que el Estado tiene que generar las condiciones para facilitar la construcción, ¿no? A su vez se entiende que la construcción dinamiza la economía. Pero por el otro lado, una concepción muy desregularizada de esto lleva a extremos, como que, por ejemplo, como dice Claudio, haya personas que legítimamente, porque el derecho a la propiedad también es un derecho, puedan tener 3 o 4 propiedades que las arriendan, eso incrementa el valor de mercado, y por el otro lado, la falta de desregulación en su expresión más grosera lleva a casos como el de los guetos verticales en Estación Central, con todas las consecuencias que esto tiene, ya que hablábamos de la migración en el bloque anterior, por ejemplo, de la falta de aislación acústica de un departamento con el de al lado, con el de abajo y con el de arriba, ¿no? Entonces, el tema es complejo. Sí, y esto de equipamiento urbano que corresponde a que justamente las viviendas tengan cubiertas sus necesidades, áreas verdes, también es muy importante. Entonces, se cruzan varios temas, pero la discusión de temas complejos no puede evitar que un gobierno haga lo que tenga que hacer, aun cuando sea y las consecuencias que ello tenga sean importantes. Entonces, probablemente nunca debemos llegar a este punto donde tanta gente esté viviendo en una toma. Eso es lo principal. O sea, no se debió llegar a este punto. Pero ya llegado a este punto, hay que buscar soluciones más rápidas o distintas, porque si un gobierno decide no hacer lo que la justicia le está determinando, aun cuando sea muy complejo, se entra en un escenario muy complejo para lo que viene. Y eso tiene consecuencias, insisto, para la vida social. Y eso creo que no debiera profundizarse. Yo entiendo que el tema es muy complejo, pero el gobierno creo que debería dar más señales de tratar de buscar soluciones para la gente, pero también respetando el Estado de Derecho. Claro, marca un precedente negativo el hecho de que no se cumplan con los fallos. O al menos se dilate, porque claro, uno no puede decir que no lo ha cumplido, porque lo está intentando cumplir. Sí. Pero tu supuesto, Pablo, o sea, ya sé que más o menos lo dijiste, pero dilo directo. Tu supuesto es que no es que el gobierno solamente no pueda cumplir, sino que
como que no quiere cumplir. Obvio, Lo tiene un está costo chuteando. social importante. Entonces, hay una postergación ahí del tema para que se haga cargo otra persona, otro gobierno. Y eso no creo que sea tan legítimo. Oye, nos quedaron hartos temas en el tintero. Está lo de la acusación constitucional contra Simpertiga. No sé si se pronuncia así, creo que tiene un acento por ahí. Que bueno, ayer ya desde Chile Vamos y también el Partido Republicano plantearon que se van a abrir a apoyar esta acusación constitucional, con lo que habría un nuevo integrante de el Poder Judicial destituido. Y a propósito de señales o precedentes, es bastante delicado, ¿no?, lo que está ocurriendo ahí en el Poder Judicial. ¿Cuánto No lo llevamos vamos a ya? alcanzar, yo ya perdí la cuenta, pero... Vivanco, Muñoz, Verónica Sabaj. Verónica Sabaj, Ulloa. Ulloa, claro, este sería el quinto probablemente. ¿Y cuántos integrantes tiene la Corte Suprema? No sé. Pero ya no estamos hablando de... De un hecho aislado, además. Sí, es complicado lo que ocurre ahí. No sé si en 30 segundos, Pablo, Claudio, quieren decir algo, muy cortito. No, o sea, a ver, hay un tema con las responsabilidades que tienen que hacerse respetar y cumplir. Creo que los poderes están actuando correctamente. Eso yo me quedo con eso, al menos. La justicia está actuando de los plazos que corresponden y en sus términos, pero el Congreso, a lo mejor presionado por la opinión pública, también está haciendo lo correcto. Y creo que sancionar a la gente y acusarla cuando corresponda es una buena señal para que estos casos no queden impunes. Yo me quedo con esa parte positiva de la situación hasta el momento. Claudio. Sí, yo creo que, a ver, es grave. Es gravísimo para decirlo en estos términos. Esta cantidad de ministros del poder, de la Corte Suprema destituidos es bien complejo. Me quedo igual con que efectivamente todavía la institucionalidad está funcionando. Ahora, yo aquí hago de nuevo, creo que está funcionando gracias a que todavía tenemos buena prensa, buenos medios de comunicación. Porque todo esto ha sido empujado por denuncias que han salido por medios de comunicación responsables, que han hecho las denuncias, que han relevado los temas. Todavía tenemos eso, en eso. Con lo cual yo también soy bien cauto en los medios de comunicación. Hay buenos medios de comunicación. Este es uno de ellos, por cierto, la Radio Universidad de Chile. Pero también tenemos otros medios de comunicación que se dedican a otros temas y que además yo creo que contribuyen bien poco a la calidad de la esfera pública o a la calidad de la democracia. Pero todavía tenemos algunos medios de comunicación que son responsables en su labor periodística. Yo pongo esto sobre la mesa porque estos son casos que venían desde hace mucho tiempo. Entonces yo digo, mi reflexión es, bueno, ¿qué habría pasado si no se han hecho públicos? Probablemente, y no quiero ser irresponsable en esto, probablemente habían actores del sistema que conocían esto. Y ese es el punto. Eso es muy complejo. Y el poder reacciona contra el periodismo de investigación. Hay que recordar que hace algunas semanas hubo una denuncia porque se trató de hacer una diligencia para intervenir los teléfonos de 13 periodistas que eran precisamente los que estaban entrevistando la corrupción en el Poder Judicial. Entonces, delicado el asunto. 9:30, estamos llegando al final del panel. Pablo Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ganadores y ganadoras tienen toda la razón. Antes de despedir a Claudio Pérez, hicimos la tremenda presentación del Cascanueces y no íbamos a decir quiénes ganaron, no corresponde, ¿no? Javier Ruiz, Javiera González, Marcela Orellana, Lorena Salcedo y Nelson Santander. Ustedes son los ganadores para la función de mañana a las 20 horas. Recuerden que hay entradas disponibles para hoy día a las 20, mañana a las 20, el sábado a las 4 de la tarde, y entiendo que el sábado a las 20 ya están agotadas, pero seac.uchile.cl, sin www, seac.uchile.cl, ahí pueden conseguir sus entradas para que vayan con niños. No queremos discriminar a los adultos también, hay adultos con alma de niños que lo van a pasar fantástico si es que van. Ahora sí, Claudio Pérez, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Con el Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos